Hay palabras que pronunciamos tan a menudo que se vuelven automáticas. Están en nuestros labios desde que éramos niños, las repetimos al final de cada oración, en reuniones, en casa, en la congregación, incluso sin pensarlo demasiado. Una de esas palabras es amén. Pero hoy quiero que detengas tu mente por un momento y me prestes toda tu atención, porque lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de cambiar tu vida de oración para siempre. Quizás pienses que amén es simplemente la forma de terminar una oración, una especie de listo, terminé de hablar con Dios. Pero no. Lo que la palabra de Dios revela sobre amén es mucho más profundo, más poderoso y más santo de lo que imaginamos. Y cuando entiendas lo que significa en hebreo, cada vez que lo pronuncies sentirás que estás sosteniendo en tu boca una llave que abre las puertas del cielo. Imagina por un momento que alguien te entrega un cheque firmado, con una cantidad tan grande que podría cubrir todas tus necesidades. Pero para hacerlo válido, para que ese cheque se convierta en algo real, necesitas firmarlo. Si no lo firmas, no importa cuán legítimo sea, no te servirá. En el mundo espiritual, amén es como esa firma. No es solo un cierre, es una confirmación, una declaración legal en el reino de los cielos que dice: lo que se ha dicho es verdadero, lo recibo y me uno a ello con todo mi ser. No es una palabra ligera, es un sello eterno. En hebreo, amén se escribe con 3 letras, Aleph, Mem y Nan final. Su raíz es aman, una palabra que en la escritura se traduce como ser firme, fiel, confiable, constante. De esta misma raíz proviene emuná, fe, emet, verdad, y neemán, fiel. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Cada vez que dices amén, no solo estás diciendo que así sea, sino que estás declarando: esto es verdad, lo creo con fidelidad, y me mantendré firme en ello. Estás uniendo tu fe a la palabra pronunciada, la estás confirmando como un testigo en un pacto. Las Escrituras nos dan muchos ejemplos del uso de amén, como un acto de confirmación y fe. En Devarim Deuteronomio 27, cuando Mosé habló a Israel sobre las bendiciones y las maldiciones de la Torá, el pueblo respondió repetidamente con amén a cada declaración, como un pueblo que se compromete ante el Eterno. Y dirá todo el pueblo, amén, Deuteronomio 27, 15 y repetido en varios versículos. Aquí no era solo un sí superficial. Era un compromiso nacional, una declaración solemne. Estamos de acuerdo, nos sometemos, creemos que es verdad y actuaremos en consecuencia. En el Brit Hadashah, Nuevo Pacto, Yeshua mismo utilizaba una forma reforzada de esta palabra. En Juan 3:3 él dice: de cierto te digo, y en hebreo esa expresión es amén, amén, te digo. Esto no es repetición por énfasis retórico. En la tradición hebrea, decir amén, amén es sellar con absoluta certeza lo que va a decir. Es como decir: esta es una verdad inmutable del cielo. Cuando decimos amén con entendimiento, no solo estamos contestando a quien ora, estamos entrando en acuerdo con el cielo. Isaías 65:16 habla del Eloé amén, el Dios de la verdad, el Dios fiel. Aquí, amén se convierte en un título divino. El Eterno mismo es la personificación de la fidelidad y la verdad. En Apocalipsis 3:14, Yeshua se presenta diciendo: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Él es el amén encarnado. Decir amén es, en cierto sentido, invocar su naturaleza y declarar nuestra alianza con él. Pero aquí está lo que muchos no entienden: decir amén sin fe, sin conciencia, sin acuerdo real en tu corazón, es como firmar un contrato que no has leído. Es pronunciar una palabra santa sin que tu espíritu participe. Es por eso que en Mateo 15:8 Yeshua advierte: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Si tu amén no viene del corazón, es solo ruido. Cuando comprendes que amén proviene de aman, entiendes que tiene que ver con firmeza. La fe, emuná, no es solo creer que Dios existe, sino ser constante, ser leal a lo que Él ha dicho. Así, cuando alguien ora, y tú dices amén, no estás cerrando un discurso, estás abriendo un compromiso. Lo que se ha dicho será mi verdad, mi guía, mi acción. En la tradición judía, incluso el modo en que se pronuncia amén importa. No debe decirse con prisa o descuido, sino con intención, kavaná, como un acto sagrado. El Talmud enseña que aquel que responde amén, con toda su fuerza abre las puertas del Gan Edén. Esto nos recuerda que no es un simple hábito, es un acto espiritual que resuena en el mundo invisible. Cuando Yeshua pronunciaba la expresión amén, amén antes de enseñar algo, estaba usando un recurso profundamente arraigado en la tradición hebrea. No era un cierre,
sino una apertura. Era como colocar un sello real antes de proclamar el decreto, asegurando que todo lo que seguiría tenía el respaldo absoluto del cielo. Por ejemplo, en Juan 8:58, cuando dijo, «Amén, amén, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy», estaba no solo revelando su divinidad, sino declarando que esa afirmación tenía la firma eterna de Dios mismo. El doble amén era como un eco del mismo trono celestial. Pero volvamos al uso comunitario. En la congregación de Israel, el amén tenía un propósito legal y espiritual, validaba una bendición, confirmaba un pacto, sellaba una declaración. El Salmo 41:13 nos muestra esta estructura. Bendito sea Yahweh, Elohé de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén y amén. Aquí el salmista no repite por gusto, sino que establece que esa bendición es doblemente confirmada. No se trata de poesía vacía, sino de un acto profético que declara que lo dicho es irrevocable. En hebreo, la raíz aman implica no solo creer, sino apoyarse firmemente en algo o alguien, como un niño que se sostiene en los brazos de su madre. Por eso, en Isaías 7:9, el profeta dice, «Si no creéis, ta'aminu, ciertamente no permaneceréis, te amenu». Aquí hay un juego de palabras intencional, sin fe, emuná, no hay firmeza, amén. Esto nos enseña que el amén no es pasivo. No es una respuesta fría. Es una proclamación que te compromete a permanecer firme en lo que has afirmado. Muchos creyentes hoy pronuncian amén como una costumbre, sin darse cuenta de que están invocando la fidelidad de Dios y comprometiéndose a vivir conforme a lo que aprueban. Si alguien ora, «Señor, ayúdanos a amar a nuestros enemigos», y tú respondes amén, estás declarando delante de Dios y del mundo espiritual que tú también asumirás esa obediencia. Por eso Yeshua dijo en Mateo 5:37, «Sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede». El amén es tu sí más solemne. En el mundo hebreo, hay un concepto llamado kavaná, que significa la intención profunda del corazón al orar o declarar. El poder del amén no depende solo de la palabra en sí, sino de la kavaná con la que se pronuncia. Un amén sin intención es como un arco sin flecha. Se ve bien, pero no llega a ninguna parte. En cambio, un amén cargado de fe y conciencia atraviesa los cielos como una flecha encendida, llegando directo al trono del Altísimo. El mismo Yeshua, en Apocalipsis 3:14, se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esto es impresionante. Él no solo dice la verdad, Él es la verdad. Él no solo confirma la palabra, Él es la palabra hecha carne. Llamarse a sí mismo el amén es decir, yo soy la encarnación de la fidelidad de Dios, la garantía viviente de que todas sus promesas son sí y amén. Como dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuando entendemos esto, cada vez que decimos amén en el nombre de Yeshua, estamos entrando en el flujo de su fidelidad eterna. No estamos simplemente afirmando algo, estamos alineándonos con el carácter mismo del Mesías. Esto transforma la oración en un acto de pacto. Tu amén ya no es un adorno, es un compromiso legal en el tribunal celestial. Piénsalo así, en la cultura hebrea, cuando dos partes hacían un pacto, había una respuesta verbal que sellaba el acuerdo. En el caso de la oración, Dios ofrece sus promesas, su dirección, su palabra, y tú sellas el acuerdo con amén. Es como firmar con tu voz el contrato divino. Pero recuerda, en el reino de Dios, tus palabras tienen peso eterno. Yeshua advirtió en Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que, si tu amén es ligero, tu compromiso también lo será. Quiero que te detengas un momento y recuerdes la última vez que dijiste amén en una oración. ¿Lo dijiste con entendimiento, sabiendo que estabas confirmando algo delante del Rey del Universo? ¿O fue simplemente el final automático de la conversación? La próxima vez que pronuncies esta palabra, imagina que la estás escribiendo con letras de fuego en el libro de la vida. Imagina que con cada amén estás diciendo, yo me aferro a esta verdad, la recibo en mi corazón, y me comprometo a vivirla. Si supieras que una sola palabra puede activar la intervención del cielo a tu favor, ¿la pronunciarías con más cuidado? Eso es exactamente lo que sucede con amén. En el mundo espiritual, el amén es más que un eco. Es un martillo que golpea el sello de un decreto. Es una trompeta que anuncia que lo dicho queda establecido. Cuando dices amén con fe, pones tu firma en el documento divino, y eso tiene implicaciones poderosas.
En la oración, muchas veces pedimos, declaramos o agradecemos. Pero el momento del amén es el instante en que todo lo que se ha dicho queda oficialmente registrado delante de Dios. No importa si tú fuiste el que oró o si alguien más lo hizo. Cuando respondes amén con entendimiento, te unes a esa oración, la haces tuya y declaras que estás de acuerdo con ella. Eso es crucial, porque en Mateo 6:19 Yeshua dijo: «Otra vez os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos». El amén es precisamente esa señal de acuerdo. Aquí hay algo que pocas personas consideran: el enemigo también sabe el poder del acuerdo. Por eso intenta que repitamos palabras sin conciencia, que respondamos amén como un reflejo, sin intención, sin fe. Un amén vacío no tiene fuerza, pero un amén lleno de fe es como una espada en la mano del guerrero. Por eso Saúl Pablo, en Efesios 6:17, habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando declaras amén a la palabra, empuñas esa espada con fuerza y precisión. En las batallas espirituales, el amén se convierte en un grito de victoria anticipada. Imagina que estás en medio de una prueba, alguien ora por tu sanidad y tú respondes con un amén lleno de fe. No estás diciendo simplemente ojalá suceda. Estás diciendo, es verdad, lo creo, es mío, y permanezco firme hasta verlo cumplido. Ese tipo de respuesta cambia atmósferas. El salmista entendía esto cuando escribió en Salmo 106:48, «Bendito sea Yahweh, Elohé de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén». Aleluya. Aquí, el amén es colectivo, es un rugido unánime que confirma la gloria de Dios. Cuando un grupo de creyentes responde con un amén fuerte y consciente, es como un ejército que marcha al mismo paso, declarando victoria. Quiero que pienses en lo que sucede en el mundo físico cuando un contrato se firma. Una vez firmado, ninguna de las partes puede fingir que no sabía o que no aceptó. Lo mismo pasa en el reino. Cuando dices amén, estás sellando un pacto verbal con Dios. Eso significa que si dices amén a una oración que pide perdón y misericordia, estás aceptando vivir en esa misericordia y otorgarla a otros. Si dices amén a una oración por santidad, estás aceptando consagrarte más al Señor. En hebreo, la palabra emet, verdad, comparte dos de las tres letras de amén. Esto no es casualidad. Amén y emet están entrelazadas porque no puedes decir amén a lo que no es verdad. Y aquí hay una advertencia: no todo lo que se ora o se predica es digno de un amén. El creyente maduro discierne antes de confirmar. El amén no es cortesía, es compromiso. Por eso, en 1 Juan 4:1 se nos instruye: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». Antes de decir amén, el corazón debe examinar si lo dicho está alineado con la palabra. Un ejemplo poderoso lo vemos en Nehemías 8:6. «Bendijo Esre a Yahweh, Elohé grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Yahweh inclinados a tierra». Nota que el amén aquí va acompañado de acciones: levantar manos, postrarse, adorar. Eso es Kavaná. Eso es amén con todo el ser. Por eso, cuando ores en privado o en público, no digas amén como quien cierra un libro. Dilo como quien abre una puerta. Dilo como quien firma un pacto eterno. Y cuando escuches a otro orar y sientas que sus palabras son verdad alineada con las Escrituras, respóndele con un amén firme, pronunciado con intención, como quien dispara una flecha espiritual al blanco. La fe, en hebreo emuná, proviene de la misma raíz que amén, aman. Esto no es una coincidencia lingüística, sino una verdad espiritual profunda. La fe no es simplemente creer en algo de manera pasiva, sino apoyarse con todo el peso en aquello que es firme y confiable. Así como una columna sostiene un techo, así la emuná sostiene la vida del creyente. Y cada vez que decimos amén, estamos declarando que nuestra fe se apoya totalmente en esa verdad que acabamos de escuchar o pronunciar. Mira lo que dice Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el contexto hebreo, esta certeza y convicción no son emociones pasajeras, sino firmeza establecida. El amén es la expresión verbal de esa certeza. Cuando dices amén, en medio de una situación difícil, estás declarando que confías en la palabra de Dios aunque tus ojos no vean el cumplimiento todavía. Estás alineándote con las promesas que, como dice 2 Corintios 1:20, en el son sí y en el amén. Yeshua mismo es la personificación del amén. En Apocalipsis 3:14 se presenta como el amén,
el testigo fiel y verdadero. Esto significa que Él no solo respalda la verdad, sino que es la verdad misma hecha carne. En Juan 14:6 Él declara: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando decimos amén en su nombre, estamos afirmando que nuestra fe descansa en Él, que nuestra fidelidad se une a la suya, y que todo lo que aceptamos lo hacemos bajo su autoridad. Piensa en esto: cada vez que terminas tu oración diciendo en el nombre de Yeshua, amén, estás uniendo dos realidades poderosas. Primero, invocas el nombre que está sobre todo nombre, que representa salvación, autoridad y señorío. Luego, con el amén, sellas que todo lo que has dicho está bajo esa autoridad y que crees que es verdad y se cumplirá según la voluntad de Dios. Esto no es un ritual mecánico, es un acto judicial en el tribunal celestial. La tradición hebrea también nos enseña que hay niveles de intensidad en el amén. El amén chatufá, amén robado, es cuando se dice demasiado rápido, sin intención, como queriendo acabar. El amén ketufá, amén cortado, es cuando se pronuncia incompleto, sin claridad. Pero el amén mefulas, amén completo, es cuando se dice con fuerza, claridad y conciencia, dejando que cada letra resuene con el peso de la fe. Este último es el que abre puertas en el cielo. Cuando el pueblo de Israel respondió amén, en Deuteronomio 27 a las palabras de Mosé, no estaban simplemente asintiendo, estaban comprometiéndose como nación a vivir según la Torá. Del mismo modo, cuando tú respondes amén a una promesa de Dios, no solo estás recibiendo una bendición, estás aceptando el llamado a caminar en obediencia para ver esa promesa cumplida. Quiero que lo visualices: cada amén que pronuncias se convierte en una piedra viva en la construcción de tu vida espiritual. Si tus amén son conscientes, firmes y llenos de fe, esa construcción será sólida y resistente a las tormentas. Pero si tus amén son mecánicos y vacíos, estarás edificando sobre arena. Por eso Yeshua nos advierte en Mateo 7 y 24-25 que el que oye sus palabras y las hace es como el hombre que edificó su casa sobre la roca. El amén es una forma de decir: sí, Señor, haré lo que escuché. Ahora, quiero dejarte con una imagen poderosa. Imagina que estás de pie delante del trono de Dios. Has orado, has escuchado su palabra, y llega el momento de responder. En ese instante, tu amén es como un eco que viaja desde tu corazón hasta el cielo, y el Rey asiente, confirmando tu fe y enviando sus ángeles a ejecutar la palabra que él mismo habló. Eso es lo que sucede cuando dices amén con entendimiento. Por eso, a partir de hoy, cada vez que pronuncies esta palabra, hazlo con reverencia, con gozo, con determinación. Deja que tu mente recuerde su raíz hebrea, deja que tu espíritu se aferre a la fidelidad de Dios, y deja que tu voz declare con firmeza: es verdad, lo creo, lo recibo, y viviré conforme a ello. Tu vida de oración cambiará porque ya no estarás cerrando conversaciones con Dios, estarás abriendo acuerdos eternos con Él. Y si este mensaje ha encendido en ti un nuevo entendimiento de la palabra, quiero invitarte a que sigas profundizando en las raíces hebreas de la fe, para que tu relación con el Eterno sea más viva, más sólida y más transformadora cada día. Te espero en nuestro canal Palabra Viva, Biblia y Fe, donde juntos descubrimos tesoros escondidos en las Escrituras, revelaciones que transforman y verdades que fortalecen tu caminar con Dios. Cuando comprendes lo que amén significa en hebreo, ya no puedes volver a pronunciarlo igual. Es como si de pronto te dieras cuenta de que, cada vez que lo dices, estás colocando tu huella en un documento sagrado que será guardado en los archivos eternos del cielo. No es un sonido al final de la oración, es un acto de fe, un pacto verbal, una declaración de lealtad. Es como si cada amén fuese una semilla, y cada semilla, cuando se planta con fe y entendimiento, germina en el tiempo perfecto de Dios. En la vida espiritual, muchas veces nos sentimos tentados a buscar oraciones largas, elaboradas y llenas de palabras. Pero el poder no siempre está en la extensión, sino en la sustancia. Y un solo amén, dicho con el corazón ardiendo de fe, puede mover montañas más altas que 1000 frases vacías. Por eso Yeshua dijo en Marcos 11 y 23 que cualquiera que diga a un monte quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea, lo que diga será hecho. El amén es precisamente ese creo, ese está hecho, ese no lo dudo. Pero este poder no es para usarlo a la ligera. El amén verdadero viene de un corazón rendido, que confía en la fidelidad de Dios aunque no entienda el proceso. Es el amén de Job que, en medio del dolor, pudo decir: Yahweh dio, YHWH quitó, sea el nombre de Yahweh bendito. Job 1 y 21. Es el amén de María cuando el ángel le anunció lo imposible y ella respondió: hágase conmigo conforme a tu palabra,
Lucas 1:38. Quiero que pienses ahora, ¿cuántas veces has dicho amén este año? ¿Cuántas de esas veces fueron con plena conciencia y cuántas fueron solo por costumbre? Imagínate si cada uno de esos amén hubiera sido pronunciado con la intención de sellar un pacto con el Creador. Tu vida hoy tendría un muro de promesas cumplidas, una historia de victorias y una fe más firme que el acero. Por eso, mi reflexión final es esta: cada amén es una oportunidad de eternidad. Cada vez que lo pronuncias, puedes estar confirmando tu fe, alineando tu corazón con la verdad de Dios, sellando promesas que cambiarán tu vida y la de otros. No permitas que tu amén sea vacío o apresurado. Haz que cada uno sea como un martillazo que clava la estaca de tu fe en la roca firme del Mesías. Que a partir de hoy, tu boca no repita por costumbre, sino que proclame con entendimiento. Y que tu amén sea un eco que resuene en el cielo, un sello que abra las ventanas del Chamayim, y un testimonio de que tu fe está viva, constante y arraigada en aquel que es el sí y el amén, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, en el nombre de Yeshua, te damos gracias porque has abierto nuestros ojos a la verdad de tu palabra. Circuncida hoy nuestro corazón para amarte con todo nuestro ser y obedecer tus mandamientos con gozo. Líbranos de toda dureza y llénanos de tu espíritu para que podamos caminar en tus sendas, reflejando la luz de tu reino en medio de este mundo. Que tu verdad sea nuestro deleite y tu presencia nuestra mayor recompensa. Amén. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por medio de Yeshua nuestro Mesías, nos conceda ser hallados fieles, conocidos y reconocidos por Él en el día final. Y si este mensaje ha encendido en ti el deseo de conocer más profundamente la palabra desde su raíz hebrea, te invito a suscribirte a este canal Palabra Viva, Biblia y Fe, donde juntos exploramos las verdades eternas que transforman vidas.